Bien, como decíamos, en los últimos 20, 25 años hemos tenido crecimiento y desarrollo económico, pero no hemos tenido desarrollo institucional suficiente o comparable, por lo menos. En algunos campos incluso hemos tenido un proceso de desintegración política, de fragmentación política, de deterioro de las instituciones, de captura de las instituciones, tanto subnacionales, los gobiernos subnacionales, como de las instituciones de la ley y el orden, por redes ilícitas, por organizaciones criminales, en fin, hay un proceso muy complejo que requiere de varias reformas. Nosotros vamos a hablar ahora en general de la reforma política, que es un concepto muy amplio en realidad, pero hemos invitado para eso a muy importantes especialistas en estos temas. Estamos con Eduardo Darllán, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es politólogo, también es abogado y bueno, es director de la maestría, ¿no es cierto?, en Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Estamos con Fernando Tuesta, que ha sido jefe de la OMPE, también es de la Universidad Católica, tiene cargos importantes, ha dirigido el Instituto de Opinión Pública, que, bueno, no sé si sigue existiendo. Sigue existiendo, claro, efectivamente, y, pero ya no está muy activo, ¿no? Bueno, yo no estoy activo. Tú no. Y luego estamos con Carlos Meléndez, que ustedes seguramente lo conocen también, es politólogo, ha publicado varios libros, los tres además han publicado varios libros muy importantes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, ese es el tema. Quizás, digamos, la desintegración del sistema político institucional, su captura, etcétera, es lo que podemos abordar. ¿Cómo es que podemos resolver esto? Claro, un aspecto de esto es digamos, la fragmentación política, la ausencia de un sistema de partidos, la ruptura del sistema de partidos que más o menos teníamos antes, en fin. Al respecto solo quería presentar un gráfico que acabamos de elaborar, no sé si lo tenemos ahí, con los que incluye los resultados de la última elección a nivel provincial. Esto es el porcentaje de alcaldes provinciales que pertenecen a partidos políticos y los que pertenecen a movimientos regionales, locales. Y vemos ahí cómo esto ha cambiado. En el 2002 el 56% pertenecía a partidos políticos y cómo esto ha ido bajando. La tendencia no para, ¿no? Y en el 2014 solo el 25% de los alcaldes provinciales pertenecen a partidos políticos, y lo contrario ha ocurrido con los movimientos, que han pasado de tener un 44% de los alcaldes hasta un 75%. Lo que esto significa es que los partidos tienen pues cada vez menos presencia en el interior del país, aunque a nivel de los gobiernos regionales sí ha habido un cierto intento, por lo menos, de recuperación de algunos partidos. Bueno, ese es digamos, para simplificar la idea, ¿cómo hacer para reconstruir un sistema de partidos? Es una pregunta demasiado grande, pero ¿cómo hacer para contener esa fragmentación, esa, digamos, enajenación, en buena cuenta, de muchos de los gobiernos regionales y locales, que pasan a estar en manos de movimientos que muchas veces son capturados por organizaciones criminales o por simplemente aparatos de saqueo, nada más, ¿no?, del botín presupuestal? Todo ese tema, ¿cómo lo podemos afrontar? Pero hay un dato más en ese cuadro que tal vez se esconda con la división regional partido político. Los movimientos regionales tampoco tienen estabilidad. O sea, esos movimientos regionales que ganan una elección, a la siguiente vas a ver que cambian. No es que ese cuadro podría ser un cuadro de un país en el cual ha caído la política nacional y ha crecido la política regional, pero en el Perú lo que tú tienes es que tienes partidos políticos nacionales que se van debilitando, con un par de excepciones y medio excepciones, y lo que tienes no tienes partidos regionales que estén surgiendo, sino que tienes movimientos regionales que ganan, luego pierden, luego gana otro y desaparecen, son efímeros, muy efímeros, sí. Y bueno, eso es todavía peor entonces, sí, porque y a nivel distrital también pasa lo mismo. Ahora, en las candidaturas, lo que se veía, claro, era una menor cantidad de candidaturas de los partidos a nivel provincial y distrital, pero una mayor cantidad de candidaturas de los movimientos, pero un menor número de movimientos. O sea que los movimientos por lo menos habían crecido, pero ninguno había superado el nivel departamental. Digamos, los movimientos tenían más candidatos que la vez pasada, ¿no? Y eran
ya no eran tantos como antes, eran un poquito menos, eso es lo que yo recuerdo, ya no he traído acá el... Sí, ahora una cosa ahí, ¿no? Efectivamente, como dice Eduardo, los movimientos regionales no se institucionalizan, pero las personalidades sí. Es decir, hay una clase política que se va manteniendo. Si uno ve, he estado trabajando con el perfil de los alcaldes provinciales de las capitales departamentales, y solamente hay 2 novatos. A nivel regional tenemos 7 presidentes regionales que son novatos, que son nuevos en política, pero a nivel de capitales provinciales al menos solamente 2. ¿Dos nada más? 180 de las capitales de departamentos. De los 25. Hay gente que está haciendo política. Hay gente que ha tenido experiencia edil, hay inclusive ex parlamentarios, hay expresidentes regionales, hay gente que viene de ser regidores, por ejemplo. O sea, no se consolidan movimientos, pero se consolidan personalidades, ¿no? Gente con más experiencia política. Que puede estar cambiando incluso de partido, de movimiento. Sí, pero hay más experiencia política a nivel local que a nivel regional, ¿no? Hay una cuestión que sin embargo puede explicar esto, ¿no? Y en relación a lo que han dicho Eduardo y Carlos, ¿desde cuándo en realidad los partidos nacionales no tienen una importante representación subnacional? En realidad desde las elecciones de 1993, municipales. Hasta antes tú tenías que los partidos nacionales, y básicamente 4 partidos, estamos hablando, ¿no? El APRA, el PPC, Acción Popular y Izquierda Unida, básicamente se repartían en los 80, el 90% de los municipios. Y dejaban el residuo para listas locales, que siempre han ganado por ahí, por ahí. Es a partir del 93, del desplome del sistema partidista, que los partidos no logran recuperar. Los nuevos partidos, en el fujimorismo y post-fujimorismo, logran ganar elecciones presidenciales, parlamentos, tienen bancadas, pero no logran, salvo este inicial 2002 de la primera elección regional, que puede ser incluso un hipo. Si tú sacas esto, ya tú ves que no han logrado ganar en estos niveles subnacionales. Y efectivamente lo que señala Carlos, lo que uno encuentra es, en primer lugar, son organizaciones ad hoc para la elección, pero además es permitido por algo que no sé si es que conocen, que hay un grupo muy alto de organizaciones regionales que carecen siquiera de un consejero y sin embargo mantienen su inscripción, porque la ley le aplica igual para el Partido Nacional que regional, que para mantener su inscripción requiere 5%. Entonces tú tienes, por ejemplo, ahora en el 2014 muchas organizaciones regionales no tienen siquiera un concejal, pero superaron el 5% de la región, entonces mantienen esa inscripción. Y de acá, ¿qué van a hacer? Se pueden guardar hasta el 2018. Claro. Entonces el 2018 tiene una multiplicación, entonces mercantiliza la inscripción. Y ciertamente hay un grupo que hace política regional siendo consejero, concejal, alcalde, y llega al tope de, digamos, en algunos casos, presidente regional. Ahora, muchos de ellos no quieren dar el salto a ser parlamentario. Es mucho más, mayor incentivo, porque tiene más poder, ser presidente regional. Ahora los parlamentarios quieren ser presidentes regionales, ¿no? Los parlamentarios vuelven a ser alcaldes, inclusive. Y vuelven a ser alcaldes. Así es Chamorro en Moncayo, por ejemplo. Ah, claro. O sea, han habido varios intentos. Bueno, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? No, pero lo que ves es que no hay carreras políticas claras. No hay carrera política, claro, hacia arriba. Y el Congreso hasta que queda como algo vacío, ¿no? El que viene al Congreso se pierde. ¿Cuántos congresistas puedes nombrar así de memoria? Sí, pues no, claro. Una pregunta difícil esa. Yo creo que no paso de 20. Ni los políticos vamos a hacer. Ni los políticos. en el Instituto de Opinión Pública hace 4 años hicimos esa pregunta para el caso de Lima, ¿no? Que tú decías, Eduardo. Preguntó a los limeños, ¿no? Que tenían en ese momento 35 representantes, que iba al menos 3. Solo el 18% logró decir 3 de los 35 representantes en el caso de Lima, ¿no? Reconocen obviamente su alcalde distrital, ¿no? Como al alcalde de su provincia, pero mucho menos al parlamentario, ¿no? Y ahí es donde hay un claro desfase, ¿no? Al parlamentario lo declara muchas veces por persona no grata, ¿no? Es una persona que, digamos, carece de vínculos directos, ¿no?
Los alcaldes sí, pero ahí es el otro tema. Si tú ganas con una lista local, como hizo Susana Villarán, termina la elección y desaparece. O sea, no existe inscripción de listas, perdón, no existen registros de ese tipo de organización. Y el gran problema es que tú tienes provincias y algunos distritos con muchos recursos, pero que no están respaldados por una organización. Entonces, estamos hablando, repito, de numerosos alcaldías distritales incluso, que tienen canon, que tienen industrias extractivas, tienen mucho dinero y son 6 en el municipio, los cuales son 5 del partido ganador y donde el dueño pues es el alcalde, ¿no? Eso desaparece como organización, no existe control político entonces. Sí, pues. Bueno, la pregunta sería, comencemos por eso, es decir, ¿qué hacemos con el tema de los movimientos regionales? ¿Cuál podría ser la propuesta o qué propuestas puede haber? Hay desde los que opinan que para acceder a las municipalidades o a los gobiernos regionales solo se puede acceder a través de partidos políticos, es decir, a eliminar la posibilidad, la existencia de los movimientos regionales como vehículo, hasta los que creen que no, hay que mantenerlos, pero que digamos tengan un amplio, que por lo menos puedan estar presentes en 3 departamentos, por ejemplo, es decir, que tengan presencia más que departamental, o que se articulen, que tengan que articularse a algún partido nacional, digamos, tengan que presentarse pero en alianza o en articulación, digamos, en afiliación a algún partido. Son las 3 que yo he escuchado, por lo menos, no sé si habrá más alternativas. ¿Cuál sería la solución? Porque algo hay que hacer sobre esto, ¿no? Mis colegas saben que yo tengo mucha como que alergia a alguna de estas reformas, porque creo que lo que muestra la experiencia peruana es que lo ha trabajado Levitsky, Zabaleta, diferentes que están mirando esta cosa regional y todo, es que las reglas, la gente se adapta a las reglas, ¿no? Entonces ahora tú puedes forzar, imaginemos, forzamos a que solo se pueda meter. ¿Vas a tener más partidos? Sí, vas a tener más partidos, ¿no? No hay otra forma de competir. Claro. Pero ¿cómo van a ser esos partidos? Probablemente pegostes de gente que se junte al partido un rato, difícilmente se va a promover organización en el mediano plazo, y cuando venga otro que le ofrezca más, la gente se va a mover. Si obligamos a los movimientos regionales a hacer en 3 regiones y que solamente puedan, probablemente el sistema se adapte y tenga más movimientos regionales, pero no, nominalmente, sin lazos de continuidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que puedes hacer algunas cosas, pero el tema de fondo que estamos viendo es que los incentivos para mantenerte juntos y planear algo de mediano plazo son limitados, son bastante limitados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... El nihilismo total. Quisiera decir algo más bonito. Yo creo que estoy entre el nihilismo y el optimismo, porque yo me imagino que Fernando va a ser más optimista. No. Yo creo que las reformas obviamente tienen un alcance limitado, pero tienen un alcance. El asunto es cómo proponer reformas políticas que nos ayuden más que el promedio de las veces. Yo creo que tenemos que partir de 2 premisas, y creo que la conversación inicial nos ayuda en ese sentido. Primero, que estamos viviendo en un escenario post-colapso de partidos políticos, ¿no? Los partidos no van a volver a ser lo que fueron antes, ni en el Perú ni en el mundo. Tenemos que pensar reformas en un contexto donde los partidos son debilitados, donde están en su mínima expresión. Segundo, que el peruano promedio es informalizado, o sea, la informalización en la economía va a tener un impacto en la política a nivel individual. Estamos hablando de un individuo que no le hace caso al Estado, que va del Estado, ni siquiera rechaza, ¿no? Sino que ya está alienado del Estado, no quiere saber nada con el Estado. Entonces, al momento de pensar reformas políticas, hay que pensar cómo van a funcionar los incentivos de estas reformas en este tipo de individuo. Tenemos que, creo que, contribuir con evidencia empírica que nos diga cómo estas leyes, cómo estas reformas, cómo estas reglas van a funcionar en un contexto donde los partidos son muy débiles y en un individuo que no es un militante, que nunca va a tener carnet partidario, que nunca va a participar en una organización política, sino que en el mejor de los casos, creo que en el mejor de los casos hay que apelar a que un individuo vote 2 o 3 veces seguidas por un mismo partido político. Esa creo que debe ser nuestra aspiración. Cómo hacer reformas electorales para que haya ciertas lealtades, por lo menos a nivel electoral. Bueno, pues nos quedamos en el nivel de la pregunta, ahí no hay respuesta. Lo que hay es, tenemos que construir evidencia para hacer eso. Y yo creo que, en ese sentido tenemos que avanzar en 2 niveles.
avanzar desde los partidos nacionales, exigiendo regulaciones que vayan hacia el plano local, y desde el nivel local exigiendo regulaciones para que escalen a un nivel provincial. Por ejemplo, a los partidos nacionales, para que compitan o que para que mantengan su registro, se debería exigirles, por ejemplo, participación electoral a nivel subnacional en un número específico de distritos y de provincias. Sí, más que tener comités, tener participación. Participación electoral. O sea, la política ahora, los partidos ya no funcionan como comités. Hemos pensado la ley de partidos políticos pensando en los comités, cuando lo que hay que incentivar es la participación electoral allá abajo. Quizás sitios de internet habría que pedirle más que... Porque puedes tener el local, pero no tienes nada. Jaime, es interesante lo que señalan, porque nos acerca a un punto clave que normalmente en las propuestas no hay, que es un mínimo diagnóstico. Nuestros parlamentarios sale un hecho y sacan un proyecto de ley, y absolutamente reactivo, y no tienen un mínimo nuevamente de diagnóstico. Entonces, acá hemos hablado de algunos puntos. No, yo no soy muy optimista, al contrario, estar cercano muchas veces al tema de la reforma me hace un poco pesimista, porque es a veces frustrante ver cómo los parlamentarios no conocen ni la propia ley, te sacan proyectos no pensados, o además que no entienden que pueden tener efectos en múltiples sentidos. Ahora, estoy de acuerdo que ninguna reforma ni política electoral por sí misma nos va a cambiar y nos va a llevar de la noche al día, pero sí es cierto que se pueden hacer algunas cosas, porque hay dos tipos de reforma. Hay que acordarse que algunas que van a chocar necesariamente con el tema de la Constitución. Entonces allí, salvo que pienses que se puede haber un cambio constitucional. Entonces, si es así, es más realista decir, por ejemplo, yo no estuve nunca de acuerdo, y no estoy de acuerdo, que tú tengas que regular cómo organizar al partido. Por ejemplo, decir, tienes que tener comités provinciales. Da lo mismo que lo tengas en un comité provincial en Tahuamanú que la provincia de Lima, y a lo mejor le pides 50 militantes cuando menos. Bueno, hay cada partido que se organice como crea conveniente. El tema de las firmas es una farsa, discúlpenme, de siempre, de hace muchísimos años. Acá hay un mercado negro, la imposibilidad de que realmente te puedas verificar. ¿Qué exigirle? Y ese sí que sí podría ser, digamos, una pregunta para ir avanzando por aproximaciones sociales. ¿Qué le puedes exigir a un partido? Porque tampoco tú puedes poner a candidatear, no sé, pues a 60, 20, 30, ahora ya somos 19 nacionales. Pasemos de los movimientos a los partidos. Finalmente son realidades que están muy vinculadas. A ver, hablemos de los partidos. Fernando Tuesta se preguntaba, ¿qué cosa pedirle a los partidos? Me refiero para inscribirse. Sí, para inscribirse. Ahora, ¿qué cosa piensan los partidos para inscribirse? Han subido la valla al 3%, es 500.000 de firmas, con lo cual tú tendrías que entregar 1 millón. Experiencia, año 95. En el 95 se elevó, que eran 100.000 firmas, o sea, número absoluto, a 4%. Entonces tú dices, 4% era en ese momento 500.000. Entonces dices, bueno, con esto no entra nadie, ¿no? Tú sabes que se inscribieron un número de partidos mayor que el anterior. Claro, ¿sí? Y el número de firmas presentados en ese momento para su revisión superaba al padrón electoral. Eso fue el 90 y tantos. El 95 y para 2000. Pero creo que era Montesinos el que organizaba las recolecciones de firmas. Además Toledo fue ayudado por Montesinos. 95 y 2000, no, es que era 95 para inscribirse el 2000. Sí. No, el 2000, la fábrica de firmas fue para el año 2000. Sí, pues. O sea, no solamente fue en Montesinos, fue para el mismo Fujimori, ¿no? Para el mismo Fujimori, para todo el mundo. Pero ¿quién puede realmente conseguir 500.000 de adherentes, además de un país de desconfiados? Claro. ¿Tú crees que en la calle, para que tengas una figura, te firma mal para que no lo identifiquen? Totalmente. Bueno, las firmas se hicieron en un primer momento para que esa organización que te pide inscribir, te pide legalidad a través de su inscripción, de una manera demuestre que tiene cierta capacidad de movilización, ¿no? De organización. Ahora eso ya se perdió. Eso no necesitamos firmas. No, en el sentido de que, sin embargo, se ha subido. Se cree que eso es un requisito que demuestra algo. Si bajó 1%, ahora ha vuelto a subir a 3%. 3%, que es casi 500.000. Entonces debería bajarse. ¿Qué es lo que debería hacerse? Termino. Te piden firmas
y lo otro te piden comités. Sí. 66 comités, uno por provincia, 50 militantes al menos en cada uno, que te da 3.250. Ahora, ¿qué pasa? Los partidos agarran, te hacen firma y te continuan los 3.250. Pero la norma no te dice que esa es tu membresía mínima para seguir funcionando. Entonces, el día de la elección interna, yo te saco el otro padrón, ¿no? No te dice que esto de ser un padrón público, que así como el registro nacional es público, se sabe las altas y bajas, etcétera, y que son los únicos que tienen, en todo caso, derechos y deberes de esa organización que supuestamente eres miembro, ¿no? Entonces, uno, yo creo que eso lo de las firmas es engaña muchachos, habrá que reducir o desaparecer. Yo creo que sí se le debe pedir a quizá al partido un nivel de organización, permanencia en elecciones. No puede decir yo en esta no participo, claro. Si eres partido nacional, no puede decir mitad de presidencias regionales, mitad de, claro, qué sé yo, por lo menos. No puede pues abstener, ¿no? Ese tipo de requisitos, porque los demás son requisitos básicamente comités fundacionales, etcétera. Porque el tema es cuando tú participas, luego viene. Ahora eso flexibilizar, eso permitiría el aumento del número de partidos. Creo que sincerar la realidad, de acuerdo, pero entonces necesitarías algún sistema de incentivos que lleve a que se junten partidos, a que se fortalezcan partidos, sea vía financiación, sea un sistema de distritos uninominales para que lo lleve, para que se reduzca el número de partidos. Dejarle a mis compañeros. Hoy día hay 19 partidos inscritos. La ley te permite hacer alianzas electorales. Entonces van a hacer estos 19, van a sacar su cálculo. ¿Paso el 5% o no paso? Los 19 pueden mantenerse haciendo alianzas. ¿Y sabes lo que ha pasado en el año 2012? Están subiendo la valla, ¿no? No está aprobado. No lo han aprobado todavía. No lo han aprobado, no lo han aprobado. En el año, no van a hacer reforma. Yo creo que en el año electoral. ¿Y sabes qué? Al hacer coaliciones, han habido partidos, 2 partidos que ni siquiera tienen representación parlamentaria, pero haber estado en un frente o en una alianza, mantienen su inscripción. Sí, pues, por eso que ahora tienes 19. Sí, pues. Entonces, por ejemplo, en otros países no puedes hacer alianzas electorales. Entonces, ¿qué te lleva a eso? A fusionar. Y no es lo mismo fusionar que alianzas, porque ahí es otro tipo de compromisos. Por ejemplo, eso podría ser, ¿no? Sí, bueno, siendo menos nihilista, creo que hemos hablado, creo que no es flexibilizar, porque en realidad les estás exigiendo de verdad. Ahora, como está la ley, puede tener muchos requisitos, pero no se supervisa, no se controla. Entonces, puedo decir que tengo este padrón de personas, no son, puedo decir que tengo estos comités, no existen. Entonces, una mayor, creo que al hablar de flexibilizar, si se hace con una fiscalización adecuada, puede ser incluso más demandante. Y en lo que sí, 2 cosas, ¿no? ¿Qué vamos a exigirles? Pero si creemos que los partidos son importantes, y es algo que los politólogos creemos y el resto del país no, pero creo que también pasa por qué les vas a dar, ¿no? Y a mí me parece que un incentivo interesante para organizar puede ser financiamiento, con todos los problemas que eso trae, porque hay que pensarlo, pero financiamiento para cierto tipo de actividad de formación, atracción de candidatos, campañas incluso, para pensar. Y lo otro es lo que ha dicho Fernando. Yo creo que algo que sorprende del Perú es que hay más, la gente se parece más de lo que cree, pero los partidos por su propio desempeño y organización, tú vas a Acción Popular, vas a Somos Perú y le dices, oiga, pero usted es igual a Somos Perú, o sea, o usted se parece mucho a, o usted, y dice, no, como que no, si el Perú como doctrina, en 1964 yo hice esto, Alberto Andrade cree esto, él es de centro, no es de centro izquierda como Acción. Hay un montón de personas que podrían estar tranquilamente juntas y que están separadas. ¿Por qué? Porque tienen invertido en la organización. La cáscara les ayuda a mantenerse. Les creo que algunas normas que, por ejemplo, limiten las alianzas, como se hace ahora, por ejemplo, obligaría a tener un poco más de coordinación, pensando en el nivel nacional. ¿no? Pensando en el nivel nacional, que algunas opciones que ya existen deberían intentar por lo menos un mayor grado de coordinación y no sacarles esta posibilidad de la alianza como forma de escapar cualquier tipo de competencia real, ¿no? Bueno, en el proyecto de ley que se aprobó, me parece en la Comisión de Constitución, pero no se ha aprobado todavía en el Pleno, y tú dices que no se va a discutir en el Pleno, ahí se aprueba un incremento de la valla para las alianzas, ¿no? 2.5 adicionales por cada nuevo miembro que se agrega a la alianza. Eso es imposible. ¿No?
Entonces, bueno, pero eso fue aprobado en la comisión. Si son 2, ya tienen 7.5. Si son 3, 10%. Es imposible. 10% creo que es la valla más alta en el mundo. Bueno, no creo que... Bueno, no creo que en el pleno, luego de que se acerquen a las elecciones, ¿tú crees que estos 19 partidos van a decir, no hacemos alianzas? Pues es bien difícil. Sí, pues de acuerdo, pero el tema del financiamiento sí es algo que podría convenirles y sin embargo tampoco parece que hay un cierto pudor a pedir financiamiento dado el desprestigio de los partidos. No sé qué pasa, pero tampoco por ese lado lo que sucede es que como está el financiamiento es un negocio para los propios candidatos. O sea, mucha gente cree que el candidato gasta dinero en una campaña electoral y un candidato gana dinero en una campaña electoral. ¿Cómo así? Porque recibe dinero de empresarios, recibe dinero de muchos colaboradores, algunos con nombre propio, algunos sin nombre, y se gasta la mitad de ese dinero y la otra mitad se queda para él. Ser un candidato es muy rentable, no necesitan financiamiento público porque pueden recolectar. Es lo que pasa en el interior del país, en algunas regiones, en la selva, por ejemplo. Pero con respecto a la pregunta de qué podemos pedir a los partidos políticos, los partidos políticos van a funcionar en su mínima expresión, que son movilización electoral y una marca partidaria. Hay que, creo yo, obligarles a que tengan mayor participación en elecciones provinciales, distritales, en los consejos regionales. Hay que ponerles un número mínimo y si no pierden su capacidad de poder participar en elecciones parlamentarias o nacionales. Eso les obliga, ¿no? Por un lado. Pero para eso necesitan financiamiento, de alguna manera. Para eso necesitan tener una organización. Sí, de acuerdo, sí, pero hay que exigirle que participen en elecciones, ¿no? Hay que, acá los partidos no participan, el partido de gobierno se da el lujo de no presentar ningún candidato en una elección subnacional, por ejemplo, eso no se puede permitir, ¿no? Eso no fortalece la democracia para nada. El APRA, por ejemplo, que participó con 22 candidaturas a la presidencia regional en el 2010, en esta elección presentó 7. Ese es el segundo. Una involución, un repliegue total. Eso es justamente la segunda recomendación. Esa es justamente mi segunda recomendación. Hay que exigirles que utilicen su marca, que utilicen su símbolo. El APRA tuvo 16 candidatos en estas elecciones. Escondidos. 9 sin marca y 7 con marca. Y el resultado fue similar, o sea, tuvo 12% en promedio sin la estrella, 11% en promedio con la estrella. Y Cornejo fue una revelación con la estrella. Exactamente. Pese a la estrella. Exacto. Entonces hay que exigirle a los partidos políticos a que utilicen sus marcas, a que promuevan sus marcas. De hecho, esa fue la estrategia de Keiko Fujimori, y está haciendo básicamente popularización de su marca, ¿no? Claro, ha utilizado, digamos, estas elecciones para colocar el logo, ¿no? Y si queremos ser más exigentes, eso ya es la parte mínima, si queremos ser más exigentes, lo que hay que pedir a los partidos es actividad. Es decir, yo quiero que los partidos me hagan 2 o 3 reuniones de sus miembros en algunas provincias y donde la autoridad legislativa pueda ir a ver. Tiene que haber un gran mecanismo de fiscalización ahí. Yo le pediría a los partidos que si me puedes garantizar que en 1/3 de las provincias del país haya por lo menos una reunión donde haya un miembro del jurado de la OMP según corresponda y yo pueda ver que haya gente reuniéndose, yo creo que eso puede ayudar a ver la dinámica de los partidos políticos. No hay comités, pero hay que ver actividades, que la gente se reúna por lo menos una vez al año, ¿no? Hay que exigirle, eso sería si nos ponemos exigentes, ¿no? Pero hay que fomentar la mayor activación política electoral y de la marca de los partidos políticos a nivel local, ¿no? Estamos hablando de qué cosa exigirles a los partidos políticos, Fernando. Sí, un tema, como tú has dicho, de no solamente de incentivos, sino de realidad. Los partidos en el Perú no tienen ni para el té. Y en realidad la misma ley les exige cosas que no tienen cómo cumplirlo sin dinero. ¿De dónde sale el dinero? Por ejemplo, exigen tesoreros y contadores para sus finanzas en todos los comités. Me comentaba un dirigente, me decía, para poder yo cumplir con la OMP, tenía que, obviamente, recoger toda la información financiera. No me la daban, me la daban mal, porque necesitaba pues un contador, alguien que pudiera hacerlo bien, ¿no? Entonces me rechazaban y era un problema. Los partidos no logran, no tienen esa posibilidad. Ahora bien, efectivamente un incentivo es el financiamiento público. Ahora hay muchas formas de financiamiento público. Financiamiento público es efectivamente darle dinero a los partidos, pero tú le puedes decir para gastos ordinarios, porque locales, por ejemplo, ¿no? Ahora un local no funciona por sí solo, tú necesitas para que tengan presencia, un espacio, ¿no? Un espacio mínimo donde tú tengas tus comunicaciones, tu espacio para que se puedan reunir, pero también
ya que ese es un punto fundamental, puede incrementarse el financiamiento indirecto. Hoy el financiamiento indirecto es a través de la franja electoral, ¿ya? Pero tú lo que puedes decir es, te hacemos las elecciones internas. Eso cuesta. Hacer las elecciones internas cuesta, y ningún partido, ustedes deben haber visto por experiencia, cómo en cada elección interna siempre hay observaciones, siempre hay desconfianza. Por ejemplo, en Uruguay en una época la norma era así: cualquier partido se puede inscribir, y yo creo que con 50 firmas, pero había elecciones internas. Solo en las internas, cuando tú tenías un mínimo de participación, no me acuerdo el porcentaje, si era 1%, 2% del padrón, pasabas a que esos candidatos electos pasaban a la elección oficial, digamos, ¿no? Sea parlamentaria, presidencial. Y eso hacía que, oye, si yo soy un partido chiquito, realmente no saco nada, no me presento. Claro. Entonces no era que 50% que fácil esto reviente el número de partidos, sino que tú puedas realmente tener capacidad de movilizar, porque finalmente eso es lo que se necesita. Lo que estamos hablando es partidos realmente existentes, ¿no? Y no cajarones. Ahora, para fomentar, digamos, la aglutinación de los partidos y su enraizamiento, es decir, que estén conectados con las bases en las provincias, etcétera, en los distritos, ¿no sería bueno modificar el sistema electoral, la manera de elegir a los congresistas, e ir a un sistema de distritos electorales más pequeños, con unipersonales o bipersonales, binominales, en fin? Porque eso fomenta la reducción del número de partidos y fomenta partidos conectados, es decir, ya tú no necesitas al presidente del Frente de Defensa, porque ese va a ser el representante ante el Congreso, va a estar conectado con el Congreso, es decir, eso restablece canales de comunicación, de representación, digamos. ¿No sería bueno pasar a ese esquema? A mí no me gusta el esquema por lo siguiente, ¿no? O sea, el experimento de las distritales acá muestra que la gente no se organiza finalmente en grandes grupos para competir a nivel local, sino que lo que uno ve es bastante dispersión. Probablemente lo que tenga sea un montón de candidatos, en el peor de los casos, no sé si el peor, pero una fragmentación muy grande, diferentes personas que no necesariamente son del mismo partido y no necesariamente ganando con cantidades que representen bien, sino con 25% gana este líder y llega al Congreso. No, pero vas a tener menos partidos. ¿Por qué? Por la ley de Duverger, en fin, por todas las... La ley de Duverger dice que si tienes presencia territorial extendida en los partidos, pero si tienes en cada lugar diferentes grupos, vas a tener... pero aquí no existen partidos, salvo digamos el de Acuña, que tiene concentración en el norte. Correcto. No hay partidos regionales. Correcto, con mayor razón. Sí, todos tienen más o menos, mejor dicho, no tienen ninguna presencia en ninguna parte, que es distinto en lo que va a pasar es que van a tener 120 congresistas, 135 de diferentes agrupaciones. Eso es en el peor de los casos. Puedes regularlo poniendo vallas y cosas, pero lo que me muestra el Perú es que tendrías una gran dispersión, tendrías muchísimos partidos. Pero bueno, otro fenómeno que a mí me preocupa con esas reglas es que ayuda a las olas, ¿no? Cuando tienes una ola Humala en el 2006, con esa regla, un crecimiento acelerado, probablemente hubiese llegado a un 60% del Congreso. No habría tenido mayoría para poder gobernar. Sí, gobernar, la mayoría es buena, tiene mayoría. ¿Por qué nos parece que Humala 2006 he dicho? ¿Ah? No creo que tú hubieses estado contento con Humala. No, pero ahí habría tenido mayoría claramente el APRA, ¿no? No. Claro que no, sí. Yo saqué la cuenta de la protesta de Sardón en nominales, más o menos. Obviamente todo esto es un juego, porque finalmente probablemente hubiese habido otra. Pero la extensión territorial de Humala en el territorio, incluso en áreas de concentración poblacional fuerte, hubiese llevado a un congreso con un 40 y tantos % de Humala o 50% de Humala. PPC y Unidad Nacional, una concentración en Lima le hubiese dado algunos votos, el APRA unos cuantos más, pero la concentración fuerte hubiese sido Fujimori en el poder, ¿no? Si ya tienes el poder y puedes generar oposiciones divididas, ese sistema te potencia. Fujimori, curiosamente, no le gustaba ese sistema y a la oposición lo pedía. Sí, pues es. Y era suicidio. Pero entonces, yo no entiendo cómo a Fujimori no le gustó, es una cosa absurda. Lo que sí creo que es interesante son espacios territoriales con tal vez un número de congresistas bajos, digamos de 5, 6 o 4 o 3, ¿no? Que puedan llevar a que haya ciertas consideraciones. Pero digamos, en una democracia es muy importante que el ciudadano
tenga un representante, si no, ¿por qué no pasamos a otro sistema? Sí, claro. ¿No? A un sistema, ¿no? Y que entonces sepa quién es su representante. Y eso, la única forma de hacerlo es con un sistema de representaciones uninominales o lo máximo trinominales, es decir, con 3 representantes, pero va espacios más pequeños, ¿no? Para que la gente sienta quién es su representante, puede establecer una relación. Y eso a la larga, no a la corta, pero a la larga sí lleva a un sistema de reducción de partidos. Yo en ese tema soy más radical, creo que primero hay que redibujar nuestro mapa político, hay que redibujar los distritos electorales. Es decir, claro. ¿Por qué? Porque la persona que vive en Chimbote no se sienta representado por el congresista que es de Ancash, y en realidad es su propio congresista. Entonces yo creo que sin mover el mapa de las regiones o los departamentos de la provincia, hay que comenzar a ver cuáles son esos circuitos económicos o circuitos sociales que te generan unidades naturales. De acuerdo. Hay que identificar cuáles son esas unidades naturales y representar políticamente esas unidades, porque si vamos a hacer los distritos como se mantienen ahora, va a generar el efecto que dice Eduardo, ¿no? Pero hay un tema allí que tiene que estar necesariamente acompañado. Si tú comienzas a hacer eso, el número de congresistas no te alcanza. De acuerdo. Y claro, hacer crecer el número de representantes es absolutamente antipopular, ¿no? Pero es importante decirle a la gente... no te alcanza? No te alcanza, porque ahorita tiene 130, para empezar tiene 195 provincias. No, pero no no, yo sé, provincias. Pero espérate pues. Ahora tenemos 135, y si tú comienzas a distribuir para empezar, como se hace por departamento, tienes que darle a cada departamento en relación a su tamaño de población, con independencia de nuestros gustos. Por eso es que a Lima le toca 36. Ahora, si tú dices, con lo que tenemos, reducir el número, por ejemplo, allí donde hay más de 3 parlamentarios en un departamento, comenzar a agruparlos, digamos, un departamento que tiene 6, 2 de 3, como dirías tú. Pero igual te va a faltar. Porque se ha hecho 3 de 2 mejor, 3 de 2. 3 de 2, pero va a ser, no te va a dar, para empezar, por ejemplo, Madrid 1. Para empezar, Madrid tiene 1, ¿no? No importa, tú sabes, para empezar, el tamaño que tiene Madrid en términos territoriales. Para empezar, el número de electores es escaso, no te llega ni siquiera para un parlamentario. Hay que repensarlo, y no estamos descubriendo el mundo, eso se ha hecho en muchos sitios. Es algo así crecer el Parlamento, Jaime, lo hemos conversado muchas veces, porque, y además, si es que tú lo reduces mucho, obviamente el representante va a estar en una relación mayor con el elector, pero ¿sabes qué? Lo que se puede perder es una visión también nacional de la política. Bueno, tú puedes ir acompañado ahí sí quizá con la idea del Senado, tratar de pensar. Ahora, eso requiere reforma constitucional, ¿no? No es lo que estamos hablando antes, ¿no? Sí. Bueno, entonces veíamos que si vamos a un sistema de distritos más pequeños, distritos electorales más pequeños, o bipersonales, en fin, quizás tendríamos que aumentar el número de congresistas, yo creo que no, pero en fin. Y quizás sí, de todos modos, pasar a la bicameralidad, tener un Senado que sí agrupe o que sea de un distrito único nacional, con la idea de recuperar a la élite nacional de alguna manera para el Congreso, o regionales, en fin, representación regional, ¿no? O macro regional, en fin, hay distintos planteamientos que se han hecho. Pero claro, eso también está muy difícil, es muy difícil que se apruebe, ¿no? A mí sí me gusta el tema del Senado por traer de vuelta algunos temas nacionales, ¿no? Creo que sí hay nombres interesantes nacionales interesados en política que podrían entrar al Senado. Pero un tema que creo que no hay que perder de vista cuando hablamos de reforma política, ¿no? Que eso también pasa por fortalecer el Estado en su capacidad de fiscalización, de control. Porque lo que yo veo con temor a la reforma política es que generalmente se usa como excusa o atajo, ¿no? Queda muy bien la gente que dice reforma política, pero no ve que en realidad hay que hacer trabajo político. Y de los líderes políticos que viven de ser política, pocos hacen la chamba política. A mí, yo no tengo ninguna simpatía con el fujimorismo, pero lo que está haciendo Keiko Fujimori a nivel de creación de partido, creo que es lo mismo que debería estar haciendo Alan García, Alejandro Toledo. Sale todos los fines de semana, hace visitas, pone la marca. Entonces creo que tanto como pensar reformas, habría que pensar que también hay que hacer política y obligar a estos líderes de la mejor manera posible, señalándolos, que sus propios partidos también se reclamen, señalen, ¿no? Estos líderes que nunca son criticados por sus segundones porque saben que dependen de ellos para llegar al poder,
a mí en realidad me pone de muy mal humor, cuando en realidad esos actores de segundo nivel del partido es el que debería estar exigiéndole a sus líderes mayor compromiso con su partido. Claro, porque el día en que desaparezca ese líder, se acaba todo. Ellos se acaba todo, ¿no? Se quedan offside. Y creo que en ese contexto el Senado puede ser un espacio para repolitizar algunas personas con intereses, inclinaciones políticas que hoy por hoy cuando dicen quiero hacer política les tiran huevos, ¿no? Y los candidatos a la presidencia deberían automáticamente ingresar al Senado, digamos, como era antes, porque entonces tendrías a los líderes en el Congreso, que sería el foro político por definición. Sí, eso es algo que a mí sí me parece. Yo no entiendo por qué. Lo que creo que sí queda claro es que hay que pensar varias reformas a la vez, es decir, Eduardo ha mencionado la reforma de fiscalización, los mecanismos de control interno del Estado, la descentralización política y obviamente la ley de partidos políticos. Por eso es que yo en algunas columnas he hablado de un shock institucional antes que una reforma política. Necesitamos hacer algo sincronizado y paralelo para poder llegar a tener el efecto que realmente queremos en la reconstitución del sistema político. Ahora, hay que también tener en cuenta algo. Veo muy difícil que el sistema peruano llegue a ser un sistema de partidos políticos. Es un sistema partido, creo que en el mejor de los casos hay que un sistema dividido, partido, y hay que tratar de comprender eso, comprender que en nuestro juego político vamos a tener partidos y vamos a tener outsiders. El outsider ya está incorporado dentro de nuestra cultura política, el tema es cómo tener un outsider más amaestrado que juegue las reglas del sistema. Puedes tener outsiders pro sistema en vez de outsiders antisistema. Hay que también pensar en la legislación porque hay un 30% siempre de voto muy que busca la renovación del sistema y vota por alguien de afuera, ¿no? Pero eso sería optar por un esquema, digamos, muy flexible, muy libre, que cualquiera pueda entrar sin ningún requisito, digamos. Eso es apostar. Digo, hay que pensar que hay un outsider que siempre va a haber y ver cómo podemos, entre comillas, amaestrar y hacerlo pro-establishment a ese outsider que está por ahí. Pero ahí lo que necesitamos es una gran, como tú dices, una gran reforma institucional en general. Está todo el tema del Poder Judicial, del poder de la Policía Nacional, está todo el problema de todo el sistema encargado de implantar el imperio de la ley en el país. Eso es lo que no está funcionando. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, la formalización de la economía. De lo que estamos discutiendo acá, no lo discuten los principales líderes y además no lo presentan como temas de preocupación. Si los partidos son tan dependientes de sus líderes, no digo que bastaría, pero sí sería un gran empuje que con Fujimori, Alan García, Toledo, al presidente Ollanta digan, mira, ¿saben qué? Vamos a hacer una reforma política necesitamos algunas bases principales. No lo hacen. Es más, dejan a sus parlamentarios que cada uno vaya por la libre y así no se va a poder hacer absolutamente nada. En realidad muchas de las reformas se han hecho a partir de la presión de sociedad civil y medios, ¿no? Ahora bien, tenemos 19 partidos hoy día. Muchos de ellos tienen sus claros candidatos, que serán 4 o 5. Y los otros 14, ¿qué van a hacer? Están buscando dos cosas. Uno, ¿cómo me uno con el resto para superar el 5% y seguir sobreviviendo? Y otros, ofreciendo su inscripción a estos y otros que no tienen partido inscrito, ofreciéndose como candidatos. Porque en estos días ya en Lima, por no decir en el Perú, varios ya se llaman a sí mismos outsiders, entonces están buscando estos partidos que son partidos con inscripción. Más podríamos institucionalizar eso, tener en todo proceso electoral 5 partidos que se subastan, digamos. En lugar de con reglas claras. Ya el que quiera acceder tiene que primero pagar algo y luego tener ciertas, ¿no? Pero se subasta cada tú sabes que en otros países te dan inicialmente el dinero y si es que no llega a ese porcentaje tienes que devolver. Ahí está, bueno. Entonces hay que pensar, obviamente. Pero esto que dice que los líderes no se reúnen, oye, si los líderes saben perfectamente que el gran problema en Perú es la informalidad laboral y todo esto, 80% de la población laboral es informal. Apenas aparece una ley que tímidamente apunta a ayudar a resolver eso, se la tiran abajo por razones puramente electorales. Estos líderes, eso es lo que está pasando. Esto es lo que pasa. Estos líderes capitalizan el status quo, por eso no lo hacen. A ellos les conviene tipo de status quo desordenado donde se subasta partidos. Y ya están colocados. Sí, pues.
Interesante. Bueno, ya desgraciadamente justo cuando se ponía, estamos a punto, llegando a la verdad, estamos atravesando el umbral que nos lleva a la verdad, en ese momento se acaba el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, ha sido muy interesante, a Bernardo Arellán, Fernando Tuesta y Carlos Meléndez por su participación en la Hora N. Una pausa y regresamos.